ahorita que mencionaba lo de esta guerra o lucha contra el narcotráfico, ¿cómo lo observa? ¿Si hay avances, no hay avances? ¿Se ha fomentado o se ha contribuido más a la guerra por todos los mensajes que se mandan por los medios de comunicación? Y también si los medios de comunicación hacemos el papel de mensajeros entre las bandas. Mira, yo he tenido, ese es otro debate que también me parece muy interesante. Y siento que los medios de comunicación somos como el jamón del sándwich de la discordia. Porque por una parte, hasta hace relativamente poco, y todavía nos decían a los medios de comunicación, por favor, bájenle, ¿sí? No pongan tantas imágenes tan negativas del país, porque espantan a los turistas, espantan la inversión extranjera, y bájenle. O sea, como que diciéndonos, no hagan su chamba, que es informar, ¿sí? Pero por otra parte, de una forma u otra te están diciendo, colaboren, ayuden al país. O sea, el país está en guerra, el país necesita de todos, entonces hay que ayudar a crear y no colaborar con el narco, no ser parte de su fuego. Entonces aquí estamos todos en medio, en una situación que es absolutamente catastrófica, porque además, pues el periodismo, los periodistas pues, es el grupo de personas más amenazadas, no solamente en México, sino en el mundo. O sea, ejercer el periodismo en México es un acto y ejercerlo bien es un acto de valentía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el periodismo se ha vuelto para mí, como los periodistas y los medios de comunicación, como una excusa fácil para echarle a alguien la culpa de parte del problema que está viviendo el país. En un país normal, los periodistas lo que deberíamos de hacer es informar a la población de lo que está pasando en el país y tener espacios de opinión que ayude a crear opinión para que la gente pueda entender mejor lo que está pasando. Ese debería de ser nuestro papel, ¿sí? Entonces, si estamos verdaderamente en una situación de guerra y hay que apoyar al gobierno, porque de no apoyarlo podría tener un impacto, pues que se diga eso, que la situación está terrible y que ni el 50% de lo que está pasando en este país se está reportando, que esa es la verdad. O sea, uno sabe que es imposible informar bien, es imposible informar lo que está pasando en muchos estados de la República. Entonces, este debate a mí me parece muy interesante. Jugamos nosotros un papel. Mira, si ponemos lineamientos de que no vas a poner los mensajes de las pancartas y no vas a... Pues yo creo que es sano, ¿sí? Tal vez no poner cuerpos completamente degollados, cabezas degolladas en la primera plana, me parece bien. Pero el pedirle a los medios de comunicación que no pongan una foto, que es lo único, o sea, la foto explica, en una foto explicas 20,000 palabras, que son 2 cuerpos degollados colgando de un puente en Cuernavaca, que queda a menos de 1 hora de la Ciudad de México, en una de las carreteras principales, y no ponerlo en el periódico, también es como censurarnos, porque esas imágenes son lo más claridoso en términos de decir lo que está pasando en el país. Tal vez no ponerlo en la primera plana, pero sí ser mucho más discretos en términos de ponerlos en otros. Tal vez no poner esas imágenes tan claras en los noticieros, pero tienes que hablar sobre eso. O sea, tienes que decir que hay narcofosas en Durango de casi 300 gentes, que hay narcofosas en Tamaulipas. Son muy pocas democracias en el mundo actual, donde hay estas fosas masivas de gente que los ha matado de una forma tan violenta. Creo que Bosnia fue una de las últimas instancias y no era una democracia en ese momento. Entonces, sí entiendo que hay que llamarnos la atención, pero también la falta de solidaridad que hay para las personas que están trabajando en una situación tan peligrosa también a mí me preocupa. Que no sé qué piense, que igual no sacarlo también sería, o censurar, autocensurarse. Autocensura. Ya de por sí nos estamos autocensurando la mayoría. Sí, pues todo el mundo se autocensura. O sea, hay cosas que sabes tú, que si tú pones ese nombre,
las posibilidades que te pueda pasar algo feo son altísimas. Y no solamente hablando del crimen organizado, sino lo que ha sido, creo que el gran error de esta administración es que no se haya perseguido en verdad a todos los funcionarios de los niveles y gobernadores que hayan estado vinculados al crimen organizado. ¿Cree que falta solidaridad entre los medios de comunicación? En Colombia, por ejemplo, Sí. se juntaban los medios, sacaban una noticia en bloque todos y se protegían. ¿Cuánto falta para que en México pase? Yo creo que todavía falta. En Colombia ese proceso duró, o sea, para llegar a ese punto duró casi 10 años, ¿sí? O sea, cuando tú empiezas a... Conozco la historia de Colombia relativamente bien porque viví en Colombia del 90 al 95. Y los medios, el periodismo colombiano jugó y sigue jugando un papel fundamental en los cambios que está viviendo en el país, en ese país. Y cuando tú recuerdas la historia de Colombia, que en 1985 hubo esa masacre de todos los magistrados de la Suprema Corte, ¿sí? Por parte de la guerrilla, pero creen que esa guerrilla estaba vinculada al narcotráfico. Y cuando empezaron masivamente a matar a funcionarios y a policías, de finales de los 80 y de los 90, o sea, todo lo que tuvo que sufrir Colombia para que empezara a ver ese cambio, yo creo que a lo mejor no fueron 10 años, pero por lo menos fueron unos 8 años en donde ya llega un momento en que la clase política, la clase empresarial, los medios de comunicación tienen que forzosamente tener una visión mucho más de colaboración y más de visión de patria, porque si no, sus hijos nunca iban a poder vivir en ese país. También en Colombia hay que recordar que los más afectados por la violencia en Colombia no solamente eran los pobres, la gente del campo, sino la misma clase política y económica de Colombia. Varios hijos de presidentes, expresidentes de Colombia, habían sido secuestrados y habían sido, algunos habían sido asesinados. Y lo mismo la clase empresarial, o sea, tuvieron que masivamente salir del país, que es lo que ya está pasando en México. Entonces yo creo que todavía falta. Parte de lo que algunos especialistas de aquel país dicen, igual que se valía de alguna manera negociar con información con uno u otro grupo para denunciar a uno a otro. Sí. ¿Cómo? Pues mira, es muy difícil que eso no suceda aquí, porque la gente que tiene información sobre esos grupos son los otros grupos, ¿sí? Y de hecho, no solamente los medios buscan esa información, los gobiernos. Para entender cómo agarraron a Pablo Escobar finalmente, fue porque había un grupo que se llamaba Los Pepes, era un grupo que era parte del cártel de Cali, pero se hacían pasar como independientes y ellos básicamente se dedicaban a obtener información y asesinar a la gente y a perseguir a la gente de Pablo Escobar, y esa información se lo dieron al gobierno colombiano, al gobierno de los Estados Unidos, seguramente se lo dieron a los periódicos, a los medios de comunicación, con los riesgos que eso representa para los medios de comunicación, porque lo peor que le puede pasar a un medio de comunicación es que digan, pues ese medio de comunicación es de este cártel y este medio de comunicación es de otro cártel. Entonces eso se vuelve mucho más delicado para los medios de comunicación. Pero a final de cuentas, una de las únicas formas de tener información de lo que está pasando y los que los tienen son los contrincantes, son sus enemigos, pero es un juego muy peligroso. Algo importante, este boom de las redes sociales, ¿qué tanto ayuda, qué tanto afecta? Mira, yo creo que la gran diferencia de lo que pasó en Colombia hace 20 años, hablando de los 90s, y lo que está viviendo en México es exactamente las redes sociales. Yo sí creo y conozco, o sea, los cárteles colombianos eran muy violentos, pero los cárteles mexicanos se percibe que son hasta más violentos y a lo mejor lo son porque hay algo que se llama YouTube. Entonces, en una forma relativamente rápida, todo el mundo puede ver cómo están degollando a una persona y cómo esa persona sufre y cómo lo torturan. Y ese video se usa para poder mandar un mensaje no solamente a sus enemigos, sino a los mismos funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de perseguirlos, y también a la sociedad en general. Es una forma de decirles, no se metan con nosotros, ¿no? Particularmente los medios de comunicación. Tú ves esos videos y cualquier periodista la va a pensar 2 o 3 veces antes
de ni siquiera reportarlo.